que es la última fase, la fase antes de llegar a nuestro destino. Esto tiene que ver con la relación del creyente con la ley. Esta será nuestra sesión final en la fase número 10. Indiqué en la sesión anterior que el enfrentamiento con la ley provoca una lucha interna en aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Les mencioné la situación de Rebeca cuando estaba embarazada de los gemelos Esaú y Jacob. Esaú, el tipo de un hombre carnal, Jacob, el tipo de un hombre espiritual. Les mencioné que el mismo Pablo claramente pasó por el mismo tipo de lucha espiritual. Y al final de Romanos capítulo 7, él grita en agonía: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Y luego sale con una respuesta triunfante: «Doy gracias a Dios de que hay una salida por medio de Jesucristo nuestro Señor». Dije que la salida es a través de la cruz, por medio del sacrificio sustitutivo de Jesús, porque en la cruz y en Jesús, nuestro viejo hombre, este cuerpo de pecado, fue condenado a muerte. Y por medio de esa ejecución en la cruz, podemos ser liberados del dominio de la vieja naturaleza carnal y podemos ser liberados para servir a Dios en el Espíritu. Romanos capítulo 6, pienso que sería bueno que lo leyéramos por un momento. Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el antiguo yo, fue crucificado juntamente con él. Es un hecho histórico, como lo había mencionado. Ya sea que lo sepan o no, es verdad. Pero el saberlo y creerlo lo hará cambiar. Y todo fue hecho para que el cuerpo del pecado sea destruido. Prefiero usar los términos ineficaz o fuera de servicio, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto quiere decir que mientras sigamos permitiéndole al viejo hombre hacer lo que le plazca, seremos esclavos del pecado. En Romanos 6:6, esto se presenta como algo que se hizo para nosotros. Nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, nuestra naturaleza carnal. Pero hay otra cara de esta verdad que les quiero compartir. Hay algo que tenemos que hacer. No todo resulta por lo que hizo Jesús. Nos corresponde cierta respuesta de fe con la que hay que cumplir. Por lo mismo me gustaría volver a Gálatas 5:24, que habla, creo yo, de la respuesta que se tiene que dar. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Noten que esta es la característica de aquellos que verdaderamente pertenecen a Jesús. No es una doctrina, no es una denominación, es algo que ha ocurrido en ellos por acto de voluntad propia y de la fe. Ellos han crucificado a la carne. Romanos 6:6 está del lado de Dios. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Ahí se establece la base. En Gálatas 5:24 está la respuesta que se nos pide. Los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne. Basado en lo que Jesús hizo por nosotros, hemos aplicado la cruz a nuestra propia naturaleza carnal. Ahora, la cruz no es una cosa fácil para morir. Es doloroso. Y hay una cierta medida de dolor inevitable al entrar en esta vida de libertad y victoria. Solo se puede lograr mientras crucificamos la carne. Y de cierta forma, tenemos que tomar los clavos y clavarlos en nuestras propias manos y propios pies, y asumir nuestro lugar voluntariamente en la cruz en identificación con Jesús en su muerte. Quiero enfatizar de nuevo que no quedarán libres del dolor, pero es el mejor camino. Quiero que pasemos a una escritura que por muchos años no la entendía. En 1 de Pedro capítulo 4,
versículos 1 y 2. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. En otras palabras, decídanse de una vez porque van a tener que sufrir en la carne. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Esa sí que fue una declaración que me asombró. Yo pensé que Jesús tomó todo el sufrimiento, con todo lo que hizo en la cruz. ¿Por qué tenemos que sufrir en la carne? Pero me atraían esas palabras, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Yo pensé, y me pareció algo maravilloso poder terminar con el pecado. De cierta forma me desanimó tal afirmación, me atraían las consecuencias. Entonces comencé a orar y meditar en ello. Ahora vamos a ver el siguiente versículo antes de seguir. Terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, se refiere al cuerpo físico, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Otra vez me siento muy atraído y a esa posibilidad de no vivir el resto de mi vida para las concupiscencias de mi naturaleza carnal, sino para hacer la voluntad de Dios. Pero como conozco mi propio corazón, es mi deseo hacer la voluntad de Dios. Pero al parecer, el camino va a ser doloroso. Y no sé por cuánto tiempo lo estuve meditando, pero creo que Dios me ha mostrado la respuesta y se las quiero compartir. Pienso que es extraordinariamente práctico. Yo diría que en cierto sentido ustedes tienen dos opciones. O sufren a la manera de Dios, o sufren a su propia manera, pero ustedes sufrirán. Quien dice que no hay sufrimiento en la vida cristiana les está engañando y eso va directamente en contra de las Escrituras. Así que permítame darles un pequeño ejemplo para que se entienda más fácilmente, en lugar de explicaciones muy elaboradas. Tenemos a una bella y joven cristiana que tiene unos 20 años. Ha tenido un encuentro maravilloso con el Señor, se ha llenado del Espíritu Santo, realmente desea servir a Dios, es miembro de una buena iglesia y tiene un pastor agradable, misericordioso y maduro. Después, un joven entra en su vida. Claro, eso nunca sucede en la vida real, es una suposición. Y él no es un cristiano comprometido, pero se interesa muchísimo por ella. Y le dice, bueno, iré a la iglesia contigo, lo que tú digas, me quiero casar contigo, haré lo que tenga que hacer para casarme contigo. Entonces él va a la iglesia y participa en los cantos y escucha los sermones. Y la joven va y habla con su pastor y le dice, este es el hombre que ha entrado en mi vida. Quiere casarse conmigo, ¿qué debo hacer? Y el pastor le dice, no te cases con él. Nunca ha hecho su propio compromiso personal con el Señor, solo viene a la iglesia porque te quiere. Y cuando ya te tenga y estés casada con él, no tienes garantía de que siga viniendo a la iglesia. Tengan en cuenta que tuve 9 hijas, así que tengo algo de experiencia en esto. Así que esta joven tiene 2 opciones. Lo correcto es aplicar la cruz a su naturaleza carnal. Su naturaleza carnal anhela a este hombre. Se llena de todo tipo de ilusiones bonitas de un hogar y con niños y de felicidad. Continuamente se imagina al joven siendo como ella quiere que sea. ¿Se ha fijado lo fácil que es para nosotros hacer eso con la gente? No vemos a otros como realmente son, los vemos de la forma que nos gustaría que fueran. Y con el tiempo nos sentimos desilusionados cuando descubrimos quiénes son. Quizá esto nunca les haya pasado, pero hay personas a que sí les ha pasado. Así que la solución número 1 es obedecer la palabra de Dios dicha por mi pastor. Me doy cuenta de que tiene mis mejores intereses en el corazón y por eso voy a clavarle los clavos a mi propia naturaleza carnal. Voy a tomar mi lugar en la cruz y proclamar que estoy crucificado con Cristo. Todo deseo en mí que no sea de Dios y que esté fuera de la voluntad de Dios, lo sentencio a muerte. Estoy tomando mi lugar en la cruz. Pongo esos clavos sobre mis propios caprichos, deseos y pasiones. Eso es doloroso. Pero el dolor no durará mucho.
El dolor conduce a algo que es hermoso y maravilloso, una vida que verdaderamente se vive para Dios. La otra solución es la solución mala. No le hace caso a su pastor y prosigue a casarse con el hombre y 15 años después la deja con 3 hijos por otra mujer. Y llevó una vida miserable durante 15 años. No me digan que eso no es doloroso. Eso es mucho más doloroso que tomar la solución de Dios. A lo largo de 15 años entendió de que no vale la pena casarse con el hombre equivocado. Pero ha sido una manera muy larga y dolorosa de captar la realidad. Sea cual sea la forma en que entra en el propósito de Dios y en la comprensión de la voluntad de Dios, le va a ser doloroso. Pueden sentir dolor a la manera de Dios, aplicando la cruz en sus propias vidas, o enfrentar el dolor que el mundo ofrece, que es muy desagradable. Es una senda muy larga para regresar cuando está afuera de la voluntad de Dios y siguen sus propios deseos y caen en su propia naturaleza carnal. No dudo que al menos haya uno aquí esta noche a quien Dios le esté hablando en este momento. Me da cierta sensación cuando digo algo dirigiéndome a alguien. No tengo idea de quién será y no es mi intención descubrirlo. Solo quiero decirle que si estoy describiendo su situación o algo así, mi consejo es que elija el camino de Dios. Es doloroso, tiene que negarse a sí mismo, tiene que cargar con su cruz. ¿Sabe cuál es su cruz? Alguien definió la cruz de estas 2 maneras. Primero que nada es el lugar donde nuestra voluntad y la voluntad de Dios se cruzan. Cada persona que sigue a Jesús tiene en algún momento que llegar al punto que dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús no es el único que tuvo que decirlo. Y la otra descripción de la cruz es el lugar donde uno muere. Es el lugar de su ejecución. Dios no le va a imponer la cruz. Jesús dijo: si alguno quiere venir a mí, tome su cruz y sígame. Y no se puede seguir a Jesús si uno no se niega a sí mismo y toma su cruz. La cruz es el instrumento de ejecución, pero es el camino a la liberación. Es la salida, y cuando realmente han aceptado la cruz en su vida, pueden decir: he dejado de pecar. Ahora estoy viviendo para la voluntad de Dios. Para que lo digan como Pablo: gracias a Dios, porque hay una salida por medio de Jesucristo nuestro Señor. Permítanme acabar esta sesión en particular con una descripción de la diferencia entre obedecer a Dios bajo la ley y obedecer a Dios bajo la gracia. En ambos casos, el objetivo final es obedecer a Dios, pero se cumple de diferentes maneras. Para ilustrarlo, quiero tomar un mandamiento simple que se da tanto en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés como en el Nuevo Testamento en una de las epístolas. Exactamente las mismas palabras y se aplican tanto si estamos bajo la ley o bajo la gracia. Quiero tratar de esbozar brevemente la diferencia en cómo se aplican. El mandamiento es: seréis santos porque yo soy santo. Es un mandamiento muy simple. Y en una de las partes que se da es en Levítico, capítulo 11, versículo 45. Dios le habla a Israel por medio de Moisés y dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Ahora, en su contexto, significa que hay que seguir un conjunto tremendamente complicado de reglas que son dadas en los versículos anteriores a este capítulo. Entonces, este camino de santidad dice: tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro,
Tengo que hacer aquello, no debo hacer esto, no debo hacer lo otro. Esa es la respuesta del legalismo ante el requisito de la santidad. Escuchen algunos de los mandamientos. Muchas personas no se han dado cuenta de todo lo que implicaba el estar bajo la ley de Moisés. Si pasan al versículo 26 de ese capítulo, el mismo capítulo 11 de Levítico, solo lean algunos de los mandamientos anteriores. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Bien, entonces, si tocan a uno de esos animales, como un camello, con la pezuña hendida pero sin rumiar, se vuelven impuros. Quedan excluidos de la comunión del pueblo de Dios hasta la puesta del sol. Y tienen que pasar por muchos rituales de limpieza. ¿Está bien? Continuamos. Y de todos los animales que andan en cuatro patas, se incluyen a sus adorados gatitos y perritos, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos hasta la noche. No es nada simple. Así que si van a estar bajo la ley, cada vez que tocan un gato muerto, tienen que permanecer impuros hasta la noche. Luego tienen que lavarse todo el cuerpo y cambiarse la ropa. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven. Y continúa, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo. Así que tan solo caiga una lagartija muerta en algo, se vuelve inmundo. Ya saben, las lagartijas tienden a morirse. Al menos así es en Florida. Bueno, se vuelve inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja. Será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayera alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella, y quebraréis la vasija, ya nunca más podrá usarse. Bien, todo alimento que se come, sobre el cual cayera el agua de tales vasijas, será inmundo, y toda bebida que hubiera en esas vasijas será inmunda. Y de esto hay más, ¿lo ven? Es muy elaborado. Tiene una gran cantidad de detalles altamente complicados. Al final de la lista, el Señor dice, seréis pues santos, como yo soy santo. ¿Qué significado tiene en ese contexto? ¿Qué significa ser santo? Significa seguir cada una de esas reglas sin romperlas. Esa es la santidad de la ley. Es perfectamente válida si pueden cumplirla. Como dijo Pablo, la ley es perfecta, pero difícil de cumplir. Ahora veamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer del versículo 14. Se dirige a los cristianos que han aceptado la redención de Jesús en su nombre. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿En dónde está escrito? En Levítico 11:45. ¿Se entiende? ¿Acaso Pedro nos dice que debemos seguir todas estas reglas sobre lagartijas, gatos y perros? Claro que no. Él debió haber tenido otra expectativa. ¿Cuál es la alternativa? La santidad de la ley dice, tengo que seguir todas estas reglas, tengo que hacer eso, aquello, lo otro, debo hacer eso. ¿Cuál es la respuesta de fe a esto? ¿Cuál es la alternativa? Pienso que es una pregunta muy importante. Intentaré simplificarla sin prolongarme mucho.
La respuesta de la fe es que Jesús en mí es mi santidad. No dependo de mí mismo, no sigo un conjunto de reglas, dejo que Jesús sea santo en mí y a través de mí. Había una señora que estaba en una congregación y que era bien conocida porque llevaba una vida santa. Una vez alguien le preguntó a hermana fulana cuál es el secreto de la victoria en su vida. Ella contestó: cada vez que Satanás toca la puerta, simplemente dejo que Jesús responda. Esa es la descripción más simple que se me ocurre de la santidad de la fe. No me enfrento a Satanás por mi propia fuerza. No enfrento esos desafíos con mi propia fuerza. De lo contrario, sería derrotado. Busco a Jesús y le digo: Jesús, en mí, hazte cargo de esta situación. Permítanme leer unos cuantos versículos al respecto. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios 1, 30. Mas por él se refiere a Dios. Estáis vosotros en Cristo Jesús, y no por nosotros mismos, es por él que estamos todos en Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación de santidad y redención. Si me encuentro ante una situación en la que necesito sabiduría, ¿qué debo hacer? ¿Respondo con mi propia astucia? No, yo digo: Jesús, tú eres mi sabiduría. Dejo que tú seas para mí sabiduría. Si me enfrento a una situación en la que me siento tentado y mi integridad es desafiada, ¿qué debo hacer? ¿Me esfuerzo en algo? No. Voy a decir: Jesús, eres mi justicia, te dejo esta situación. Si me enfrento a ese desafío de santidad del que estamos hablando, yo digo: Jesús en mí es mi santidad. No tengo que esforzarme, no tengo que luchar. Debo dejar que Jesús se apodere de mí y de la situación. Igual que la redención. De igual forma, hay una escritura hermosa la cual muchos conocemos en Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto puedo hacer? Todo. Eso no quiere decir que pueda hacer todo lo que quiera. Ojalá no lo tomen así. Significa que puedo hacer todas las cosas que Dios quiere que haga. Puedo hacer todas las cosas que expresan obediencia a Dios por medio de Él, quien me fortalece. Me gustaría darles una traducción más literal de lo mismo: por medio de aquel que me fortalece desde dentro. Me parece que es una traducción muy fiel al griego. Puedo hacer todas las cosas por medio de aquel que me fortalece. Me gustaría que los repitiera. Puedo hacer todas las cosas por medio de aquel que me fortalece. Y luego solo otra declaración, en Hebreos capítulo 12, versículo 10, que trata específicamente con este tema de santidad. Hebreos capítulo 12, 10. Hablando de padres terrenales, el escritor dice: porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, Dios, nos disciplinaba para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Noten que no se trata de nuestra propia santidad. Nos hacemos partícipes de la santidad de Dios por medio de Jesús, el Santo, que mora en nosotros. La clave, así como lo veo, no se trata de hacernos los fuertes de fe diciendo: yo puedo con esta situación. Hemos de decir: Dios, no puedo con esta situación. Soy débil. Reconozco mis propias debilidades. Solo me rindo a ti, Jesús. Permito que tú tomes el control. No digo que sea cosa fácil. Para mí de ninguna manera es fácil. Debido a mi experiencia como hijo único y por mis logros académicos, a lo largo de mi vida estoy acostumbrado a hacer las cosas por sí mismo. Es muy difícil para mí admitir que no puedo con algo. Es mejor dejar todo a Jesús. Recuerdo aquella primera vez que viajé en coche con mi primera esposa. Íbamos a Estados Unidos desde Canadá.
Estábamos asustados de este país activo y grande y nos mantuvimos alejados de las autopistas porque la velocidad mínima era de 60 kilómetros por hora. Nos dirigimos a nuestro destino con el mapa a la perfección. Ni un solo error. Así que antes de regresarnos, Lidia dijo que deberíamos orar antes de salir. Le dije que no había necesidad de orar. Líbreme Dios, nunca más diré algo así. Entramos en la autopista, me perdí la salida y me fui otros 43 kilómetros hasta la próxima salida sabiendo que tendría que recorrer los 43 kilómetros de nuevo. Y cuando salimos de la autopista el motor se descompuso. Nunca he vuelto a decir que no se necesita orar, pero ¿vieron cuál fue mi error? Confié en mis propias habilidades. Así que no digo que sea fácil y no estoy diciendo que no requiera fuerza, pero requiere otro tipo de fuerza, cuya fuerza dice que no confiaré en mí mismo. Me rendiré a Jesús. Le dejaré el control. Aún tiene que ejercitar su propia voluntad. Créanme, la voluntad juega un papel importante en el cristianismo. No se trata de ser pasivo y dejar que todo suceda como sea. Eso no es lo que me refiero. Me refiero a decidir lo correcto. Cada vez que tiene una necesidad o un problema, y no podemos hacerlo de inmediato, es algo que tenemos que aprender paso a paso y decimos, Dios, no puedo con este problema. No estoy al par de esto, no tengo la sabiduría ni la fuerza, pero Jesús, tú estás en mí. Puedo hacer todo lo que Dios quiera que haga por medio del que me fortalece desde adentro. ¿Saben lo que descubrí? Y se los comparto como una debilidad que no tienen. He notado que cuando me enfrento a problemas grandes, recurro a Dios, pero los menores trato de solucionarlos yo. Pero resulta que los problemas menores se convierten en problemas mayores. Y bueno, espero que me hayan entendido. Ahora hemos completado las 10 fases de nuestra peregrinación romana. Y nos encontramos ahora a la entrada de nuestro destino, que es, como ya les dije, Romanos capítulo 8, un hermoso despliegue de la naturaleza de la vida del cristiano controlada y llena del Espíritu, que ha cumplido las condiciones de Dios. Por lo interesante que es, especulé en voz alta sobre cuántos por los tantos había. En las partes de los pasajes que hemos leído, un miembro diligente de nuestra congregación me sorprendió con la respuesta por la cual estoy muy agradecido. Así que si quieren saber cuántos por los tantos existen en el Nuevo Testamento, hay 370. En las epístolas de Pablo hay 120, o sea, un tercio de estos vienen de Pablo. En el libro de Romanos hay 28. Aquí tenemos un análisis estadístico interesante. Ahora, si hemos llegado a la entrada de nuestro destino, es muy importante Romanos 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Las palabras importantes son ninguna condenación. Mientras haya cualquier tipo de condena en sus vidas, no podrán vivir ni seguir, según Romanos capítulo 8. El propósito de Dios en los 7 capítulos anteriores fue eliminar todas las posibles causas de condena en nuestras vidas. Si los cumplimos fielmente, lo hemos entendido y creído, entonces ahora podemos decir, ya no hay ninguna condenación en mi vida. Personalmente pienso que la condena es el arma favorita y más fuerte del diablo. Me he encontrado con un sinnúmero de cristianos que no son libres de la condena. Creo que la razón es porque no han iniciado la peregrinación, no han pasado por la percoladora. Como dije, son muchos los que quieren instantáneamente llegar a Romanos 8, pero no es así. Hay que lidiar con todas las posibles causas de condenación. No podemos enumerarlas todas ahora,
Pero tengan en cuenta que en el capítulo 3 vimos el hecho de que todos nuestros pecados pasados pueden ser perdonados. Luego, en el capítulo 6, pasamos por la ejecución del rebelde, del viejo hombre. Luego, como dije, lo que me parece ser lo más difícil, en el capítulo 7, es que llegamos al punto donde no estamos bajo ninguna condenación de la ley. En Colosenses 2, Pablo describe lo que Dios logró por nosotros a través de la muerte de Jesús en la cruz, y dice que quebró o despojó a los principados y potestades. Se refiere a los principados y poderes de Satanás. Creo que será mejor que lo veamos. No tenía pensado hacerlo, pero mantengan el dedo en Romanos 8 si están ahí. Pasen a Colosenses capítulo 2. Permítanme decirles algo sobre Colosenses mientras lo buscan. Si están lidiando con alguien que ha estado en algún tipo de ocultismo, Colosenses es la mejor respuesta. Quien lea y crea lo que dice en Colosenses nunca se volverá a involucrar en el ocultismo. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados con respecto al pasado, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Aquí la ley fue enfrentada. Jesús clavó la ley en la cruz. Y ahí es donde termina. Más allá de la cruz, la ley no tiene reclamo sobre usted. Recuerde que el que está muerto está justificado. Ha pagado la última penalidad. La ley ya no tiene más reclamo sobre usted. Luego dice en el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades. Se refiere a las huestes satánicas del mal, espíritus que buscan dominarnos y destruirnos. Y luego, he aquí otro por lo tanto. Eso era lo que quería que viéramos. En el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Se fijaron? Pablo no dice que no hemos de observar el día de reposo, es cuestión de decisión propia. Pero no debemos permitir que nadie nos condene con respecto a ello. ¿Entienden? Estar libre de condenación exige cierto grado de valor, ya que hay muchas personas religiosas cuyo pasatiempo favorito es condenarnos. Tienen que ubicar dónde están en Cristo y tienen que decir: no voy a permitir que nadie me condene con respecto a los requisitos de la ley, incluyendo el día de reposo, que, ya saben, es el número 4 de los 10 mandamientos. Bien, puedo ver que algunos de ustedes aún no han recorrido este camino por completo. Pero al menos aquí es donde debe de estar. Ahora volvamos a Romanos capítulo 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Hay dos leyes en acción. Una es la ley del pecado y la muerte, que los atrapa. La otra es la ley del Espíritu de vida, que solo actúa en Cristo Jesús, no actúa aparte de Cristo Jesús. Los alienta. Para darles un ejemplo muy simple, veamos este folleto que tengo en la mano. Si lo suelto, la ley de la gravedad actúa. ¿Qué le sucederá? Se caerá. Ya lo sabemos. Sin embargo, si tomo este libro con la mano izquierda y lo pongo en la mano derecha, en mi mano derecha la ley de mi voluntad invalida la ley de la gravedad y mi mano derecha puede levantar el libro que de otro modo caería. Eso es lo que significa estar en Cristo. Estar libre de la ley del pecado y la muerte, y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús actúa de la manera opuesta. Bien, sigamos. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Y siempre Pablo indica que no había nada malo en la ley. El problema está en nuestra naturaleza carnal. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por la carne de Jesús en la cruz.
Dios finalmente condenó y eliminó el pecado. Hay dos escrituras en Hebreos que debemos ver por un momento. Hebreos 9:26. Voy a leer solo la segunda parte del versículo, Hebreos 9:26. Pero ahora, en la consumación de los siglos, Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. ¿Qué logró al sacrificarse a sí mismo? Eliminó el pecado, acabó con el pecado, apartó el pecado del camino, puso fin a su poder y a su dominio. Ahora, haciendo la comparación de estos, tenemos que ver lo que dice Hebreos 10:3, que habla de los sacrificios de la ley. Y dice, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Los sacrificios de la ley nunca quitaron el pecado. Lo único que hicieron fue recordarle a la persona sus pecados y cubrirlos hasta que se hiciera el próximo sacrificio. Lejos de deshacerse de la cuestión del pecado, los sacrificios de la ley constantemente y continuamente eran presentados otra vez. Pero Jesús, cuando hizo el sacrificio de sí mismo, apartó el pecado y por lo mismo ya no hay más sacrificios por los pecados. No habrá más necesidad de nada. Todo se ha resuelto con la muerte de Jesús en la cruz. Ahora pasemos al asunto más importante y práctico que aparece en Romanos capítulo 8, versículo 4. Dios lo hizo por medio del sacrificio de Jesús, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora noten que no es la ley lo que ha de cumplirse, sino los requerimientos de la ley. Ahora esa es una palabra que ya he mencionado. Les mostraré otras dos partes donde se encuentra. Lo vimos una vez en Hebreos 5:18. Si gustan volver ahí por un momento, veremos la segunda parte del versículo que de nuevo habla de lo que Jesús hizo. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es la misma palabra, un acto de justicia. Luego, como ya vimos, en Romanos 8:4 dice la justicia de la ley. Y creo que la versión NIV dice las justas demandas de la ley, ya que la palabra está directamente relacionada con la palabra justicia. Y luego en Apocalipsis 19, versículo 8, se presenta la imagen de la novia lista para la cena de bodas del Cordero, que es una imagen gloriosa. Me gustaría verla, pero no tenemos tiempo. Y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio, resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Se vuelve a repetir la misma palabra. Así que son los actos justos de la ley o los justos requerimientos de la ley que deben cumplirse en nosotros. No vamos a cumplir la ley, pero vamos a cumplir el requerimiento justo de la ley. Ahora, la pregunta millonaria sería, ¿cuál es el requerimiento justo de la ley? Y si no lo saben, andan a tientas, tropezándose y no tienen idea de lo que se espera de ustedes o del rumbo que deben tomar. Tengo la respuesta a la pregunta, que es una palabra corta de 4 letras, y es una buena. Una palabra de 4 letras. ¿Cuántos saben qué palabra es? El amor. A-M-O-R. Muy sencillo. Muy práctico, muy definitivo. El requerimiento justo de la ley es el amor. Ahora veremos una serie completa de escrituras que lo dicen. Pasen antes que nada las palabras de Jesús en Mateo 22. Siempre acostumbro a acudir a Jesús como la primera autoridad. Versículos 35 y los que siguen. Es una conversación entre Jesús y un intérprete de la ley. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento?
más importante de la ley, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús dio una respuesta muy clara, específica e inequívoca. ¿Cuál es el gran mandamiento? Número 1, amarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la palabra clave en ambos mandamientos? Amor. Así es. Y Jesús dijo, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Imaginémonos por un momento que quiero colgar mi chaqueta y que hay una percha ahí. Me quito la chaqueta y voy a colgarla en la percha. Es muy sencillo. Primero tiene que estar la percha antes que la pueda colgar. ¿No es así? Estos dos mandamientos ya estaban en efecto antes de la ley y los profetas. ¿Entienden lo que digo? Vienen siendo la base de todo lo que está en la ley y los profetas. Todo el impacto, el orden y el propósito de la ley y los profetas se resumen en el amor por Dios y el amor por el prójimo. Ese es el requerimiento justo de la ley. Qué bonito es cuando es simple. Siempre aprecié a Corrie ten Boom, a quien tuve el gusto de conocer, y uno de mis dichos favoritos de ella es beso, B-E-S-O. Bueno, es lo sencillo. Ese es mi sincero objetivo. Cuando empiezo a complicarme me pongo nervioso. Cuando otras personas se complican me pregunto ¿dónde está el Espíritu Santo? Vamos a seguir con las siguientes escrituras. Romanos 13, 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10. No debáis a nadie nada. Y por cierto, eso también se aplica a no se endeuden. Dejemos ese tema para otra ocasión. Qué alivio, ¿no? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que, por lo tanto, note por lo tanto, el cumplimiento de la ley es el amor. Está muy claro. Dios no nos da ningún motivo para dudar. Luego en Gálatas 5:14 verán que hay una relación muy cercana entre Romanos y Gálatas. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto de la ley? Toda la ley, así es. Y luego una de mis escrituras favoritas, 1 Timoteo 1, 5 al 7. En especial me gusta la versión Biblia de las Américas. 1 Timoteo 1, 5 a 7. Pero el propósito de nuestra instrucción, el objetivo de nuestra instrucción, el motivo por el que predicamos y formamos es ¿qué? Es el amor. Nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Hay 3 requisitos para el amor: corazón puro, buena conciencia y fe sincera, pero el objetivo es el amor. Versículos 6 y 7. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. En otras palabras, cualquier tipo de conversación sobre la ley que no induce a las personas a amar es un intercambio en vano. ¿Cuántos discursos en vano hemos tenido en nuestras iglesias? Ahora les voy a contar una historia por esta escritura. Carezco yo de anécdotas graciosas propias, por eso uso las de otros predicadores. Esta viene de un hermano en el Señor, que no diré su nombre para que no se avergüence, pero la historia es sobre una madre y su hijo que están discutiendo. La madre quería que el hijo fuera a la iglesia y el hijo no quería ir. Entonces el hijo le dijo: no quiero ir a la iglesia. No me agrada esa gente y no me quieren. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Dame 2 motivos. Y la madre le respondió: primero, que nada, tienes 40 años, y segundo, eres el pastor de la iglesia.
¿Cuánta enseñanza hay en esa historia? ¿No es así? Es el pastor de la iglesia, no le agrada a la gente y tampoco él a la gente. ¿Hay iglesias así en Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo desperdiciado en actividades religiosas que no producen la única cosa que realmente importa? Es algo muy serio para mí. De vez en cuando me autoexamino y digo, hermano Prince, ¿qué estás produciendo con lo que enseñas? Porque si no estás produciendo amor, estás desperdiciando tus fuerzas, tu tiempo y el de otras personas. Hermanos, ¿cuánto tiempo se desperdicia en la iglesia de hoy? Los resultados muestran que no nos amamos unos a otros. Jesús le dijo a sus discípulos, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Hace poco estuve en un programa en el que alguien se quejaba de que el mundo juzgaba a la iglesia. Permítame decirle que Jesús le ha dado al mundo el derecho de juzgar a la iglesia. En sus propias palabras, dijo, si el mundo no los ve amándose unos a otros, tiene todo el derecho a decir que no son mis discípulos. Ahora, ya sabemos cuál es el requerimiento justo de la ley. ¿El requerimiento justo? ¿Cuál es? El amor. Así es. Ya lo saben, yo lo sé. Ahora somos responsables de esto que sabemos. Bien. Voy a hablar brevemente sobre la esencia de este amor. Y por supuesto podría uno predicar toda la semana sobre el tema. Primero que nada, este amor es sobrenatural. Solo puede venir de parte de Dios. No hay forma de que puedan desarrollarlo ni religiosamente. Solo viene por medio del nuevo nacimiento. Primera de Pedro capítulo 1. Versículos 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Noten lo que está diciendo Pedro. Su capacidad de amar a los demás solo viene del hecho de que han nacido de nuevo. Si no hubieran vuelto a nacer de la semilla de la palabra de Dios, este tipo de amor sería imposible. Así que lo que ha crecido por esta semilla se cumple por el Espíritu. Ahora volvamos a Romanos capítulo 5, una escritura que ya hemos visto. Romanos 5, versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En primer lugar, se produce de la semilla de la palabra de Dios como una esencia dentro de uno. Y luego, la plenitud del amor de Dios se derrama con todo el corazón por medio del Espíritu Santo. Es totalmente sobrenatural. Ningún esfuerzo humano puede producir ni siquiera algo así del amor de Dios. Ahora, lo siguiente que hay que aclarar es que el amor es inseparable de la obediencia. El amor no es sentimentalismo descuidado ni palabras bonitas. Se manifiesta al obedecer a Jesús en todo. Veamos qué dice Juan 14, versículo 21. Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién ama realmente al Señor? ¿El que ora más fuerte y por más tiempo? No necesariamente. El que tiene sus mandamientos y los cumple. Esa es la prueba del amor. Además, el amor es la razón de nuestra obediencia. Juan 14, versículo 15, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que si no cumplimos sus mandamientos, el problema es que no lo amamos. Podemos decir que lo amamos, podemos hablar mucho al respecto, pero si somos desobedientes, no lo amamos. El amor es la razón de la obediencia. Y en el versículo 23 de Juan 14 vuelve a recalcarles esta misma verdad. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Así que el amor es la obediencia es la prueba de nuestro amor y la razón de nuestro amor. No se basa en el temor.
Pablo dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No han vuelto a la ley donde se les amenaza con castigos cada vez que hacen mal. Lo que nos mueve es una razón totalmente diferente, es amor. Ahora, para los que son padres, podrán ver la sabiduría en esto. Si tienen en la casa niños pequeños, pueden hacerlos obedientes con amenazas y castigos y gritos o con algo por el estilo. Conseguirán que obedezcan. Pero cuando sean adolescentes, se harán rebeldes. ¿No es así? Algunos de ustedes lo hicieron y otros son los rebeldes. Pero si realmente hacen que esos niños los amen, incluso cuando tengan 40 años, harán lo que ustedes les pidan hacer. El amor es un motivo mucho más poderoso que el miedo. Y Dios es lo suficientemente sabio para no basar su relación con nosotros en el miedo, sino en el amor. Permítanme decirles algo para aligerarles la carga. En el momento en que vuelven a nacer, incluso si se bautizan en el Espíritu, no se vuelven perfectos en amor. Es solo el comienzo. El amor es progresivo. Pablo dice en Filipenses 1, versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Así que tenemos amor, pero necesita abundar más y más. Necesitamos crecer en el amor. Nuestro amor necesita extenderse. Y cuanto más amor tengamos, más sensibles seremos en las cosas que complacen a Dios. Nuevamente, un padre lo sabe. El niño que realmente lo ama es sensible a sus requisitos más mínimos. Ni siquiera hay que decirle. ¿No es así? Esa es la relación que debemos tener con Dios. Un amor creciente se expresa más y más en un mayor deseo de complacer a nuestro Padre. Escuchen, aquí está la buena noticia. Aunque fallemos, y algunos de nosotros tal vez hemos fallado, es posible que no hayamos sido perfectos en el amor. Y esto es cierto de mi parte. Pero escuchen, he aquí las buenas noticias. Incluso cuando fallamos, nuestra fe aún se nos cuenta como justicia. Así que no tenemos que ser perfectos en los primeros 5 minutos o 5 años mientras estemos y permanezcamos en la fe. Dios se encargará de nuestras imperfecciones tal como lo hizo con Abraham. Pero incluso cuando Abraham estaba haciendo lo incorrecto, su fe aún le era contada como justicia. De las buenas noticias, esa es la mejor. Pero ha sido ocultada a las personas que más creen en la justificación por la fe. No han visto esta verdad. Incluso cuando estamos haciendo algo malo, siempre y cuando tengamos fe, nuestra fe todavía se nos cuenta por justicia. Y Dios dice, yo me encargo de las consecuencias. Yo las arreglo. Todo a mi manera. Y mientras tanto, su fe se les reconoce como justicia. Y para concluir, 1 de Juan 2:5. ¿Cómo se perfecciona el amor? ¿Cómo se da con el amor perfecto? 1 de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra de Dios, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Muy bien, ¿cómo perfeccionamos el amor de Dios? Cumpliendo su palabra. No traten de sentir amor
Esa no es la manera de recibir amor. Si yo le digo a mi esposa, realmente estoy tratando de amarte, ¿creen que le agrade eso? Me causaría un problema. No hay que tratar de amar. Escuchen, no se concentren en sus sentimientos, concéntrense en la obediencia. Hagan lo que Dios les pide. Hace muchos años, estando en un gran bosque de la religiosidad, y me enfrenté con este árbol. Lo que realmente importa es el amor. Me dije a mí mismo, pero es que no soy una persona amorosa. Yo era un hijo único, crecí sin hermanos ni hermanas, siempre vi por mí mismo e hice bien las cosas. Realmente me resultaba muy difícil preocuparme por los demás. Yo pensé, ¿qué voy a hacer? Y entonces leí esa escritura, 1 Juan 2:5. No intenten amar, obedezcan su palabra. Esa es mi recomendación.